Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Hubo un contratiempo, seguramente el tema de la señal que vamos a ir subsanando las próximas semanas. Entonces, de manera ya conclusiva, que vamos a decir que la epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, lo dice él mismo en Romanos capítulo 1, versículo 1. Bueno, ¿qué escribió? ¿A quiénes escribió esta epístola? Lo escribió a los cristianos que se encontraban en Roma. ¿Dónde lo escribió? Desde Corinto. ¿En qué año? En el año 57 al 58 después de Cristo. ¿Para qué la escribió? Para explicar la salvación por medio de la justicia de Dios que se revela por la fe en Jesucristo y vivir una vida piadosa y respetada. Entonces aquí lo que estamos observando es que el apóstol Pablo ha de explicar el tema de la justicia de Dios que se revela como por medio de la fe a través de la obra propiciatoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vivir una vida piadosa, es decir, para que el hombre pueda aprender a vivir realizando buenas obras. No estamos hablando de la salvación por medio de las obras, sino que el hombre ya salvo, el hombre ya santificado, ya justificado, lo que tiene que aprender a hacer son buenas obras en relación con Dios. Entonces, de eso se trata la epístola y eso es lo que se va a ir desarrollando. ¿Cuál es la idea central de la epístola? Ya lo hemos dicho, la parte doctrinal, cuando dice la justicia, es una justicia diferente, no es una justicia como la del hombre, sino es una justicia que proviene de Dios. ¿Cuáles son los elementos para leer la epístola? En primer lugar, lo que estamos estableciendo es que esta justicia no viene del hombre, sino que es una justicia que proviene de Dios. En realidad es un regalo de Dios, es una gracia de Dios y por lo mismo debe ser considerada desde esta perspectiva. Eso es lo primero que tenemos que también considerarlo, tenemos que aceptarla porque desde esa perspectiva es que vamos a entender el tema de la gracia. Ahora, algunos comentaristas piensan que los evangelios anuncian el reino y que Pablo en Romanos anuncia la justicia de Dios. En realidad, aparentemente, este pensamiento del apóstol Pablo no es excluyente de los evangelios. Es decir, que no se puede separar entre lo que es los evangelios y después entre lo que es la justicia de Dios. En realidad, lo que los evangelios van a ir anunciando, como lo ha hecho desde el principio, es precisamente anunciar la justicia de Dios. Entonces Jesús, el reino de los cielos, se ha acercado, dice en Mateo 4:17. Este acercamiento es resultado de que el hombre se ha apropiado, se ha hecho beneficiario de este regalo, de esta gracia que es la justicia de Dios. Entonces, bajo este concepto, el nuevo paradigma es la nueva justicia, la justicia que viene de Dios. Entonces, su punto de partida es el reino anunciado por Jesús y ahora ha comenzado entonces lo que es la era mesiánica que está fundada en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos tratando de entender lo que es la justicia que proviene de Dios. Es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Esta justicia se ha obtenido solamente a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien, entonces. Hermanos, creo que nuestra señal no está tan buena. Trataremos de ir concluyendo. Vamos a reiterar este tema en la próxima clase. Vamos a restablecer nuestro Zoom. También el seminario va a ir ordenando todo ello. En este momento la señal es muy precaria. Seguramente hay algún problema de conexión. Y por lo mismo, estos cortes intempestivos no nos están ayudando mucho. Vamos a tratar de avanzar un poco más y tratar de resolver este tema. Y por supuesto, la próxima clase vamos a reiterar todo este avance. No sé si hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta, hermanos. Tienen la palabra. Muy bien. Voy a reiterar esto. Esto es importante, hermanos. Hemos hablado de las tres doctrinas fundamentales de la epístola: la justificación, la santificación y la glorificación. Esta tríada de doctrinas en la epístola están en Romanos 1 al 5, justificación, santificación 6 al 8 y la glorificación en el capítulo 8 desde el versículo 28 hasta el 39. Entonces, ese sería el contenido de lo que es la epístola propiamente dicha. Quizás también hablar de su representación, qué es lo que representa, qué es lo que significa la justificación. El concepto tendría que ver con lo siguiente: es una declaración de parte de Dios con el cual quita al hombre de la culpa del pecado y lo hace justo por medio de Jesucristo, es decir, por medio de la fe. Un elemento principal para que el hombre pueda acceder a la salvación no es más que la justificación. Una justificación que viene de Dios por medio de la fe y a todo aquel que cree. ¿Cómo obra esta justicia de Dios? La justicia de Dios es más que una declaración. No solo nos permite acceder a la salvación, no es que solamente somos salvos. No solo es una aplicación para ingresar al cielo, no solo es que nos permite huir de la ira de Dios, sino también, para entenderlo de una mejor manera, más precisa, el efecto de ser justificados según Juan 17:11, somos uno con Dios. Es decir, que el Espíritu Santo, después de nuestra conversión, al ir habitando dentro de nosotros, nos hace parte de lo que es la familia de Dios. Claro que no estamos adquiriendo una identidad divina, sino que nos constituimos en verdaderos adoradores, en sacerdotes para servir a nuestro Dios, para acompañar a nuestro Señor Jesucristo y para vivir juntamente, todos juntos, en la presencia de Dios. Entonces, la justificación, vamos a ir viendo todo esto, tiene un significado bastante profundo. Quizás podemos decir también, de acuerdo a Juan 17:23, cuando dice el Evangelio, para que el mundo reconozca que tú me enviaste. En Juan 14:16-20, el Espíritu Santo dará cuenta de que yo estoy en ti y yo en ustedes. Entonces, hay un detalle aquí que tenemos que considerar. Si van a observar el cuadro, ahí vamos a encontrar la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Pero hay un anexo muy interesante.
O sea, después de nuestra conversión, el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. El hecho de que habite en nosotros nos da una imagen distinta, nos da una posición de lo que éramos simples pecadores a través de esta obra de Jesucristo, de la justificación, por el hecho de ser justificados, nos constituimos en hijos de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es formar parte de esta familia, ¿no? Esa es la característica, es la bendición más grande que puede experimentar el creyente en estos tiempos. En realidad, esa es la salvación y esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciendo una revisión general. Desde la próxima clase vamos a ir viendo en detalle todos estos temas. ¿Qué significa la santificación? Significa que en Cristo ya fuimos perfeccionados. Conceptualmente es un estado de separación para Dios, es decir, ser santos es alguien que está separado para una buena obra para Dios, para servirle a Dios, está separado para eso. Ahora todos los creyentes entran en este estado de santificación cuando nacemos de nuevo. Pero a la vez no podemos ignorar que la santificación terrenal también es importante. Hay dos estados de santificación. Una de posición, es decir, una santidad en sentido eterno, según Juan 17:17, es decir, por el hecho de formar parte de la familia de Dios, por estar nosotros insertos, incorporados al cuerpo de Cristo, en ese contexto tenemos santidad eterna, posicional. Pero a la vez también estamos habitando en esta tierra porque el Señor Jesucristo ya consumó la obra, entonces ya no es parte de este mundo. Y nosotros estamos avanzando a ese mismo objetivo. Va a llegar un punto en que ya no vamos a formar parte del mundo, vamos a llegar a una posición de glorificación y consiguientemente vamos a ser apartados de todo estado de pecado. Pero mientras todavía estamos en la tierra, todavía experimentamos una especie de santidad en sentido temporal, es decir, progresiva. Es decir, una santidad de perfeccionamiento. ¿Nos perfeccionamos para qué? Para asemejarnos más al Señor Jesucristo. En otras palabras, tenemos la bendición de la santidad. O sea, Dios ya nos hizo santos por su obra expiatoria. Pero a la vez, como estamos habitando todavía en la tierra progresivamente, también nos estamos perfeccionando día a día a través de la obra del Espíritu Santo. Es decir, todo lo que vivimos ahora, todo lo que experimentamos ahora en la vida cristiana, en realidad es obra del Espíritu Santo. O sea que lo que nosotros mostramos simplemente es el fruto del Espíritu. O sea, el Espíritu obrando en nosotros. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? Simplemente de sumisión, tiene que ser una vida de sujeción permanente al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Entonces, ahí hemos visto dos cosas. Primero hemos visto la justificación, que Dios nos declara justos porque Cristo murió en lugar de nosotros. La segunda bendición, que Dios nos puede ver como santos en sentido eterno, en sentido posicional, o sea, delante de Él, todos sus hijos, todos los que han creído en el Señor Jesucristo ya son santos, tienen la seguridad de la salvación. Y también esta obra no solamente es esa, a la vez que nos encontramos todavía en la tierra,
Todavía estamos arrastrando el cuerpo de pecado, no nos abandona en esa situación, sino que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos está ayudando a construir lo que es la santidad progresiva. Justificación y santificación, los grandes regalos de la gracia. El significado de la santificación cuando Jesús intercedió por nosotros en Romanos capítulo 8, versículos 34, Juan 17, 11. ¿Cuál es la idea? Mi obra está terminada, pero ellos apenas comienzan. Es decir, que el Señor Jesucristo ya terminó la obra. Nosotros, que estamos de tránsito ya hacia el estado de glorificación, entonces estamos en ese proceso. Estamos encaminados a la obra que el mismo Señor Jesucristo. Solamente que nosotros accedemos a todas esas bendiciones por medio de la fe. Todavía el mundo está en poder del maligno. ¿Qué busca el enemigo? Devorar, engañar, destruir. Pero la oración del Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que les dice. O sea, tenemos la promesa y tenemos la seguridad de que el Señor está obrando en esa perspectiva. Entonces, en esta era, en esta nueva era de la gracia, todo esto podríamos resumirlo como una obra del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, la glorificación. Podemos entender por glorificación como la extracción final del pecado de la vida del cristiano. Es decir, es un punto cuando ya no existe pecado en nosotros, ya no va a existir, ya no puede existir. Entonces el creyente va a llegar a ese punto, al punto de glorificación. Esta obra se va a consumar al final de los tiempos, según a lo que está registrado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Entonces, eso es lo que tenemos que ir considerando hacia adelante. ¿Cómo se aplica estas enseñanzas? Romano no es un conjunto de máximas, es decir, no es un conjunto de conceptos, en realidad es una unidad que busca explicar la obra redentora de Jesucristo. O sea, no son palabras separadas, discontinuas, sino que en realidad expone la obra de Dios a través de Jesucristo. ¿Cuál es el punto de partida? Hay dos eras en contraste. En primer lugar, vamos a ver esto también en las clases que correspondan. Vamos a ver al hombre en Adán, las obras de la ley, lo que es la justicia retributiva, eso es en Adán. La justicia retributiva en este caso, porque si pecas, entonces tienes la sanción del pecado. Pero el hombre en Cristo, este es otro momento, la justicia revelada por Dios o justicia de Dios, también lo llaman la justicia imputada, es decir, la justicia regalada de Dios. Vamos a ver esto en el capítulo 5, versículos 12 al 21. Entonces hay dos realidades. El hombre en Adán y el hombre en Cristo. Y el hombre en Cristo es portador de la justicia revelada por Dios. En cambio, el hombre en Adán, o sea, los que no son creyentes, son portadores en cierta forma, sí, de las obras de la ley. ¿Y cómo se los mide a ellos? Por la justicia retributiva. Si hace bien, entonces tendrán un premio. Pero si hacen lo malo, serán castigados. En cambio, cuando el hombre está en Cristo, vive a través de la justicia
ya regalada, ya atribuida por Dios hacia nosotros. Por eso el lema de Romanos es: el justo por la fe vivirá. ¿Cómo tenemos que entender el pensamiento de Pablo? Cristo es la justicia de Dios. Explica que el que cree es libertado del poder de la muerte, vivirá hasta ser perfeccionado en gloria. Esto es trazar la imagen del justo por la fe. ¿Cuál es la situación del hombre sin la justicia de Dios? Hay una descripción en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32, que habla acerca del hombre pagano y cómo ellos están sometidos a la ira de Dios. En la misma situación también se encuentra el hombre moralista, el que supuestamente hace lo bueno, pero en realidad por dentro sigue pensando cosas negativas, sigue pensando cosas de pecado. Externamente, solamente en apariencia parece justo. Entonces este es el moralista, es otro de los grupos humanos, y finalmente el religioso, que es el judío. En otras palabras, lo que estoy tratando de explicarles es que Romanos describe tres grupos de personas. En primer lugar, el pagano religioso. Luego, el pagano, el cual está bajo la ira de Dios. Luego, el moralista. Y finalmente, el judío, que es el religioso. Y ambos grupos de personas están destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, están sometidos a lo que es la ira de Dios. Entonces, el apóstol Pablo también en la epístola hace una descripción de estos grupos humanos para poder considerar cómo el hombre está sometido al pecado y cómo puede acceder en realidad a la salvación. Entonces, la transición al cambio solamente opera por medio de Cristo, es decir, que en Cristo se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Esto es una obra que viene por intervención de Dios. Aquí no participa el hombre en ningún punto, ni en lo mínimo. Absolutamente es la obra de Dios. Ha sido instituida al principio de la vida en Jesús. Jesús es el príncipe de la vida. El ejemplo de Abraham en transición: Abraham es el ejemplo del justo, los que creen, de los que creen. A los que creen les da vida y los libra de la muerte. Entonces, si vamos a ver el capítulo 1 al 8, vamos a encontrar 4 características. En primer lugar, que el hombre, cuando cree por medio de la fe en el Señor Jesucristo y accede a la salvación, tiene ciertas libertades. Uno es libre de la ira de Dios, o sea que no va a estar sometido a la ira de Dios. Segundo, estará libre del pecado, también va a estar libre de la ley y finalmente libre de la muerte. ¿Cuál es la base legal de todo esto? La justicia que es de Dios. Es decir, que le hace libre de todas estas características, como son la ira de Dios, el pecado, la ley y la muerte, solamente a través de la justicia que viene de Dios. Es decir, por la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La promesa, esto va en los capítulos 9 al 11, del 1 al 8 es doctrina, justificación, santificación, glorificación. Los capítulos 9 al 11 tienen que ver con Israel. La promesa le fue dada a Israel. Israel fue beneficiario de un pacto. Aquí vamos a hablar de la adopción, la gloria, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Específicamente vamos a hacer referencia
a lo que es los beneficios que ha tenido la nación de Israel. ¿Cómo va a obrar la justicia de Dios para Israel? La justicia de Dios siempre ha sido importante, es el pilar para la salvación. Dios cumplirá su promesa con su pueblo escogido, no los va a excluir. Y el fin del discurso es, somos justificados por la fe. ¿Cuál es la aplicación práctica? Vuelvo a repetir, 1 al 8, doctrina, justificación, santificación, glorificación. Posteriormente, ¿qué tenemos? Tenemos la parte práctica, la parte de Israel, capítulos 9, 10 y 11. Y desde el capítulo 12 hasta el 16 viene la parte práctica de lo que es la epístola. Es decir, vivir en consonancia a la nueva era. Y finalmente va a concluir la epístola con el saludo final. Muy bien, ya vamos a ir terminando. El resumen tiene un prólogo, 1 al 17, la pureza del evangelio, 1 al 18, Israel 9 al 11 y la vida cristiana, capítulos 12 hasta el 15, hasta el 15-13. Luego en el capítulo 16, los saludos finales. Muy bien, hermanos, hasta aquí nuestra clase de hoy. Lamento mucho las pequeñas interrupciones. Vamos a superarlas para la próxima clase. De todas maneras, vamos a grabar esta clase, vamos a reeditarla y lo vamos a poner también en el grupo para que ustedes puedan revisarla y reiterarla nuevamente. Con todo ello, hermanos, les agradezco mucho su atención. Creo que nuestra señal no está tan buena, no está tan nítida. De todas maneras, con las disculpas necesarias, la próxima clase vamos a tomar todas las previsiones. No sé si quieren decir algo antes de concluir. Adelante, mis hermanos. Pastor, buenas noches. Muchas gracias. La verdad, el estudio de Romanos es apasionante y pedimos, por favor, Pastor, hemos visto interferencias, entonces nos han cortado algunas partes. Nos puede enviar por este medio, ¿no? Para poder revisar y también con los libros que tú nos has mandado. Entonces, más o menos repasar, ¿no? Esta clase. Nada más, Pastor. Muchas gracias. Sí, hermano Henry, vamos a enviar todo, vamos a ordenar todo en detalle como corresponde. Es mi responsabilidad. Van a tener ustedes la grabación y a la vez también van a tener las diapositivas, van a tener la bibliografía, todos los materiales inherentes a la clase. No va a haber ninguna restricción. Estamos prestos a colaborarles a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muy bien, ya siendo la hora, también ya van a ingresar a la otra materia. Vamos a despedir esta clase con una palabra de oración. Oremos, hermanos. Padre amado, quiero darte las gracias por los hermanos que han podido asistir a esta clase y te ruego, Señor, que puedas bendecir la vida de cada uno de ellos. En segundo lugar, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento para poder entender la epístola a los romanos, una epístola que tú has inspirado en la mente del apóstol Pablo, y te ruego, Señor, que esta obra sea comprendida en su esencia y pueda cambiar nuestras vidas, mi Padre amado. Señor, yo te encomiendo todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vayan bajando del internet. Romanos de Evis Carballosa, también hay de Hendrickson. El de Newell pueden conseguirlo en la biblioteca, no lo he visto en internet. También uh, el de otros autores, como es John MacArthur. Y también hay varios libros, hermanos. Todos son importantes. Entonces vayan acumulando una especie de biblioteca, nos va a ayudar bastante. Con todo ello, hermanos, les agradezco mucho
Que Dios los bendiga abundantemente. Esta clase la voy a reproducir en la semana para que ustedes tengan el archivo. Muchas gracias, hermanos, y Dios les bendiga y muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Gracias. Buenas noches, pastor. Bendiciones.